Muy buenas chavales y bienvenidos a análisis y crítica de AEW Double or Nothing 2020. Comencemos. Primera y única lucha de The Buy-In, Private Party vs Best Friends. Lucha que además era contendiente a los campeonatos en pareja de AEW. Una lucha que no fue nada del otro mundo, pero tampoco estuvo mal. Vimos algunos buenos spots, sobre todo protagonizado por los Private Party, aunque los Best Friends también nos dieron buenos momentos. Un superplex muy interesante de Chuck T subido a las espaldas de Trent. Verdaderamente estuvo bueno, pero como digo, el combate en sí no es ninguna maravilla, no hay mucha historia detrás y además hubo algún que otro botch por parte de los Private Party. Finalmente el final fue el más predecible, victoria para los Best Friends, que se convierten en los contendientes número 1 a los campeonatos en pareja. Decisión correcta, son un equipo que a mí por lo menos no me gusta mucho, pero tienen carisma y en general a la gente sí que le gustan bastante. Abría el main show con la Casino Ladder Match para obtener una oportunidad al campeonato mundial de All Elite Wrestling. Una lucha que no estuvo del todo mal, pero me esperaba mucho más. Sí que es cierto que hubo algún spot interesante como Darby Allin saltando desde lo alto de una escalera hacia otra, pero no mucho más. Orange Cassidy con su brutal carisma robándose el show, hasta que apareció el luchador misterioso que resultó ser The Machine Brian Cage. El ex campeón mundial de Impact llega a AEW y llegó arrasando con todo, dominó a todo el mundo hasta que se aliaron todos los luchadores para enterrarle entre un montón de objetos. Sin embargo, este finalmente consiguió levantarse, tuvo un careo muy interesante con Luchasaurus, sería muy interesante ver una lucha entre estos dos. Y finalmente Darby Allin intentó impedir que ganara, pero fue destrozado por Cage, que le puso encima de una escalera y la lanzó al ringside. Pobre Darby Allin, es un auténtico suicida este hombre. Y finalmente victoria para Cage, que descuelga la ficha. Me parece muy correcto, creo que era el mejor luchador del combate. Y desde luego llega pisando fuerte a AEW. No creo que gane el combate, pero lo que sí que creo es que va a tener una rivalidad con Darby Allin rumbo a All Out. Y eso puede ser muy pero que muy interesante. Calificación de la lucha, 3 estrellas. Siguiente lucha de la noche, Jungle Boy vs MJF. Una lucha en la que no había puestas muchas esperanzas, ya que MJF es muy bueno en el micro, pero en el ring sí que deja un poco que desear. Y Jungle Boy es bueno, pero tampoco es la gran cosa. Además de que la historia entre estos dos no era nada del otro mundo. Sin embargo, sorprendieron con una lucha muy interesante, incluso diría de las mejores del show. Vimos un muy buen inicio, muy entretenido, con buen llaveo, y luego finalmente vimos secuencias de dominio por parte de los dos, MJF con sus marrullerías para tomar el control, y Jungle Boy con su estilo aéreo, hizo algunos suicide dives, un tope con hilo, un inverted Frankensteiner en el filo del ring que MJF lo vendió brutal. Y finalmente, tras una secuencia de roll pins, MJF se lleva la victoria. Resultado más que correcto y verdaderamente una lucha muy pero que muy recomendable. Calificación 4 estrellas. Siguiente lucha de la noche, Cody vs Lance Archer por el campeonato de TNT. Un diseño que por cierto es feísimo, no me gustó absolutamente nada, me parece terrible. Con lo bonito que es el campeonato mundial de All Elite y el campeonato femenino, no sé cómo han podido sacar esta pedazo de basura. Pero bueno, analizando el combate, estuvo interesante, no fue nada del otro mundo, pero estuvo bien. Lance Archer dominó la mayoría de la lucha como el gran Monster Heel que es. Vimos grandes momentos, Cody teniendo algunos comebacks, pero que aún así parecían no afectarle a Lance. Anderson interviene en cierto momento de la lucha y eso hace que le cueste su expulsión y también la de Jake Roberts. Vimos también como Cody aplicó el finisher de su hermano, ahí un gran storytelling reflejando pues todo lo que ha sucedido a lo largo de estas semanas. Y finalmente Jake Roberts intenta entrar con la serpiente, pero Mike Tyson se lo impide y finalmente Cody saca 2 Crossroads para llevarse la victoria y convertirse en el primer campeón de TNT.
Un resultado que me parece correcto. Cody es un gran luchador, no es increíble, pero es bueno, es de lo que más vende en All Elite y desde luego necesitaba esta victoria. Venía de perder contra Jericho y contra MJF y si perdía aquí ya estaría bastante hundido. Calificación de la lucha, 3 estrellas, un cuarto. Siguiente lucha de la noche, Chris Statlander vs Penelope Ford. Una lucha que en el ring no estuvo mal, pero no transmitía mucho porque básicamente era una lucha de relleno. Ya que además la lucha original iba a ser Chris Statlander vs Britt Baker, pero sin embargo esta última se lesionó en el último Dynamite, por lo que esto hizo que la lucha se viera aún más irrelevante. Como digo, en el ring no estuvo del todo mal, pero realmente no llamaba demasiado la atención. Victoria fácil para Chris, que se posiciona como una de las posibles futuras retadoras al campeonato femenino. Calificación del combate, 2 estrellas y media. Siguiente lucha de la noche, Dustin Rhodes vs Shawn Spears. Ahora pasamos con otra lucha de relleno, pero con el ejemplo malo de relleno. Y es que si va a ser una lucha sin historia y sin relevancia, por lo menos que sea decente en el ring. Pero es que esto fue algo horrible. Dustin humilló de una forma brutal a Shawn Spears, y eso que no me parece el mejor luchador de la empresa ni muchísimo menos. Pero esto sinceramente no se lo merece, y menos a manos de Dustin. Un luchador que tiene ya 51 años y que debió retirarse en su lucha el año pasado ante Cody. Sin ninguna duda un desperdicio total, victoria fácil para Dustin en 2 o 3 minutos y no hay mucho más que decir, sin ninguna duda lo peor del show, un cuarto de estrella. Siguiente lucha de la noche, Nyla Rose vs Hikaru Shida, lucha sin descalificación por el campeonato mundial femenino de All Elite Wrestling. Una lucha bastante interesante donde Hikaru Shida llegaba como sin ninguna duda la babyface, ya que básicamente Nyla Rose era la bestia que dominaba la división femenina y todo el mundo quería que Hikaru se convirtiera en la nueva campeona. Vimos una buena combinación con el stick de Kendo en los primeros compases de la lucha y luego Nyla Rose fue cogiendo el dominio del combate fácil hasta que Hikaru Shida empezaba a aprovechar el entorno ya que se estaban peleando en el ringside para retomar el control. Vimos algún que otro buen movimiento con las fichas que había allá entre el poco público que había en el escenario. Y también luego se llevó al ring la acción en lo que fue lo mejor de la lucha, unos grandes falsos finales, Nyla Rose rompió una mesa con Hikaru Shida y luego grandes rodillazos de Hikaru que estuvieron muy cerca a veces de darle la victoria, hasta que finalmente le parte el stick de Kendo en la cara a Nyla, aplica un último rodillazo y se convierte en la nueva campeona femenina. Sin ninguna duda el mejor resultado posible, me parece con diferencia la mejor luchadora de la empresa y esperemos que tenga un buen reinado. Calificación de la lucha, 3 estrellas, 3 cuartos. Siguiente lucha de la noche, Jon Moxley vs Mr. Brody Lee por el campeonato mundial de AEW. Una lucha muy interesante con mucha psicología, el personaje de Brody Lee está siendo muy interesante y en este combate representó lo que es ese personaje. Vimos buena acción, algunos suicide dives para empezar y sobre todo fue un combate muy agresivo donde se dieron con todo, había mucho odio entre los dos, sobre todo por parte de Moxley. Vimos algún spot muy bueno, se rompió alguna mesa, vimos también cómo Brody Lee lanzó a Moxley contra las cartas que estaban decorando el combate, la arena. Y finalmente vimos un spot brutal, Jon Moxley haciéndole un Death Rider a Brody Lee que rompió el suelo. Finalmente los dos consiguen salir, Brody Lee sangrando por la frente, le aplica un Dirty Deeds Moxley y Brody Lee se levanta a la de uno, todo el mundo se queda flipando, Moxley le hace un Death Rider más y como ve que aún no es posible, le encierran un Sleeper Hold y le queda KO para llevarse así la victoria. Me parece bien que gane Moxley y que sea por KO también para proteger a Brody Lee,
pero creo que no debió ser con un sleeper hold, ya que si hubiera sido un luchador técnico pues sí que le hubiera quedado bien. Pero si es Moxley, que es un luchador violento, agresivo, hubiera estado bien que hubiera sido con un gran spot, como por ejemplo el Death Rider que rompió el suelo, ahí hubiera estado muy bien. O otro Death Rider más, ya sea al ringside, en el filo del ring o donde sea. Pero creo que con un sleeper hace que el final se vea como algo débil. Aún así la lucha estuvo muy entretenida y es muy recomendable. Calificación 4 estrellas. Y llegamos al main event de la noche. The Elite acompañada de Matt Hardy contra The Inner Cycle en un Stadium Stampede match. ¡Qué locura de combate! Esto empezó como una lucha básicamente en un estadio, las entradas brutales con un montón de humo y fuego, Inner Cycle entrando como un equipo de fútbol americano y The Elite empezando en desventaja ya que Hangman Page no aparecía. Todo empezó, se dieron algunos golpes y entonces aparece Page en un caballo y empieza a perseguir a Sammy Guevara, recordando al meme del carrito de golf, que no sería la última vez que veríamos esta referencia. Y a partir de aquí empezaron los spots. Los hermanos Jackson con un brutal spot, uno de los Bucks se sube a lo alto de una de las porterías de fútbol y con un moonsault salta sobre Jericho y Sammy Guevara. Luego Matt Hardy pelea con los Power and Struggle en las gradas, se meten en una piscina donde cada vez que sumergen a Matt y Sale está cambiando de atuendo, los superpoderes sobrenaturales de Broken Matt. Empieza luego a poder con los dos ellos, incluso ata a Ortiz a una silla con cinta americana y luego mete a Santana en la máquina de hielo, eso fue brutal. Luego vemos como Jack Hager llega al bar donde estaba Page, ya que este se había cansado de buscar a Sammy Guevara que había huido de él. Empiezan a beber un poco de alcohol juntos hasta que finalmente empiezan a golpearse. Page lo tiene muy complicado hasta que llega Omega que le ayuda, le rompen 4 botellas en la cara y finalmente lo destrozan contra la barra y brindan con leche para Omega y whisky para Page. Y luego de vuelta ya en el campo, los hermanos Jackson continúan con Jericho y Sammy Guevara. Y fue brutal como creo que fue Nick Jackson, se recorrió todo el campo haciéndole Nothing Leg Suplex a Sammy Guevara. Eso fue básicamente brutal. Y luego cuando están todos los miembros del Inner Cycle fuera de juego, solo queda Sammy Guevara, todos van a por él y finalmente Omega le hace un Drain Wayne Angel brutal desde lo alto de una de las gracias hasta una plataforma que no sé muy bien qué hacía ahí, pero ahí estaba, le hace el finisher y finalmente The Elite y Matt Hardy se llevan la victoria en un combate de locos que fue brutal para cerrar el evento. Calificación 4 estrellas y media. La nota para Double or Nothing 2020 es un 8, fue un show muy pero que muy completo, con luchas muy entretenidas, el main event fue espectacular, luego luchas como el Moxley contra Brody Lee y el MJF contra Jungle Boy estuvieron buenas, otros combates también interesantes, pero tuvimos algunos puntos bastante bajos, como el Dustin contra Sean Spears que fue algo terrible, y luego el Chris Statlander contra Penelope Ford, que la lucha estuvo bien pero fue un relleno bastante metido a la fuerza. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si es así dadle a like, suscribiros al canal para no perderos el contenido y nos vemos en la próxima. Adiós.